Bueno, yo voy a compartir entonces mi presentación. Como bien decías, voy a hablar sobre un reporte que hicimos desde el instituto donde laboro, el ITDP. Eh, y bueno, pues básicamente se trata de hacer el análisis de por qué, digamos, hacia el 2050 la manera para no pasarse de ese crítico 1,5 grados Celsius de temperatura tiene que ver con ciudades, sobre todo la electrificación en la movilidad, lo que se llama la electromovilidad, pero muy de la mano y fundamentalmente, vamos a ver los escenarios, tienen que ver con ciudades compactas en las cuales la participación modal de los viajes en automóvil no aumente, ¿no? Entonces, eso es clave y bueno, vamos a platicar al respecto. Bueno, algunas cifras. La población urbana crecerá de los actualmente 3.6 mil millones de personas a 6.3 mil millones para 2050, ¿no? Entonces, esto es en las ciudades, ¿no? Entonces, ya estaremos hablando que en México pues tendremos más de 100 millones de personas viviendo en las ciudades, ni se diga Estados Unidos y bueno, y Brasil, y desde luego algunos países en África como Nigeria, Egipto, Etiopía, Congo también van a estar cercanos a los 100 millones y bueno, Nigeria más de 200 y desde luego, bueno, en Asia, donde sabemos que está la mayor cantidad de población, pues China, India, van a tener cerca de 2.000 millones de personas viviendo en ciudades, ¿no? Entonces, bueno, y Latinoamérica pues es un continente muy urbanizado, como sabemos, y bueno, pues creo que los retos también son enormes, ¿no? Y también otra realidad es que las tasas de motorización van a seguir creciendo, digamos, la cantidad de vehículos que se venden, desde luego vehículos ligeros, pero también vehículos, los que se llaman CVs, ¿no? Digamos, tipo camionetas y todos estos, bueno, van a seguir creciendo de una manera pues, importante y se van a sumar al parque vehicular que ya hay, ¿no? Entonces estamos hablando de que para el 2040 habrá 2.000 millones de vehículos en el mundo, lo cual pues representa un reto enorme para las ciudades y para pues la calidad de vida y desde luego ambientalmente también, ¿no? Me temo que la congestión, como lo sabemos los que vivimos en la Ciudad de México y en general en las grandes ciudades, pues va a seguir creciendo, ¿no? Digamos, y ciertamente no se va a resolver con infraestructura de este tipo, segundos pisos y demás. Al contrario, eso generan un efecto tipo gas, tipo de demanda inducida, ¿no? En la cual el espacio se acaba llenando y bueno, hay ejemplos como el caso de la ciudad de Houston en Estados Unidos que tiene, creo que el periférico, el highway más ancho del mundo que tiene, me parece que son 14 carriles de cada lado y aún así lo han ido ampliando y bueno, y aún así la congestión ha ido empeorando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México, las personas que se trasladan en auto y en transporte público, pues perdemos, bueno, yo afortunadamente puedo hacer muchos viajes bicicleta, entonces tal vez menos, pero aún así las largas distancias y la configuración también de cómo ocurren las actividades económicas y demás, y sobre todo la ubicación de la vivienda, pues hace que promedio perdamos en alrededor de 11 días o
264 horas en auto y 432 horas en transporte público, ¿no? Esto es de acuerdo a un reporte que salió hace unos 3, 4 años del Instituto Mexicano para la Competitividad, que se llama El costo de la congestión. Entonces, bueno, también las emisiones del sector transporte seguirán al alza. Es la fuente de mayor crecimiento, es de las industrias, junto con, desde luego, las agropecuarias y las de uso de, bueno, la deforestación, pero del transporte, pues se acerca alrededor del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y bueno, ya luego de ahí se puede dividir entre digamos, todo lo que es el transporte urbano, interurbano, carretera, que es casi el 75%, y también contribuyen desde luego el transporte de aviones y desde luego también el marítimo, ¿no? Y en menor medida el ferroviario, pero digamos el transporte terrestre es el que más contribuye. Y todo esto, pues luego se puede dividir también ya el terrestre entre aquel que son vehículos pesados de carga, donde hay muchísimo potencial de reducciones, sobre todo en el tema de la última milla, y también, bueno, todos los autobuses y demás, pero en su mayoría sí son los automóviles, ¿no? Los vehículos de diferentes tamaños, y también ahora más recientemente hemos visto un creciente aumento en las motocicletas, ¿no? En nuestro país y sobre todo en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, esto finalmente la quema de combustibles fósiles pues son nocivos para la salud humana, desde luego y del planeta, ¿no? A nivel de salud humana, pues están todas las partículas finas que entran a los pulmones, ya inclusive pues las más finas de las 2.5, ya hay bastantes estudios que demuestran que desafortunadamente también entran al torrente sanguíneo. Y bueno, todo lo que son también los otros gases, como son los NOxes, el CO2, todo esto hace que también tengan un efecto nocivo en la salud de la población, sobre todo los más vulnerables, niños, adultos, pero bueno, también hay muchos casos se relacionan estas con enfermedades tipo cáncer y otras, ¿no? Y desde luego para el cambio climático, pues espero que todos los participantes de este seminario sí creamos, sepamos que es una realidad, que es un hecho científico, y que, bueno, a pesar de que hay algunos políticos que buscan minimizarlo o ignorarlo, pues es una realidad y lo estamos viendo cada vez más con los fenómenos climatológicos extremos cada año que van en aumento, ¿no? Y bueno, en el tema de las ciudades, que es en el que estamos, pues si juntamos un crecimiento urbano desordenado más este cambio climático, pues ya empezamos a ver imágenes como esta de inundaciones y además en las que pues desafortunadamente también generalmente los más vulnerables también son aquellos que están, digamos, en condiciones más precarias, ¿no? O en lugares donde pues también estos fenómenos los afectan todavía más. Pero bueno, en fin, no todo es, hay que también pensar en qué sí se puede hacer, qué es lo que podemos, digamos, cómo podemos reimaginar el futuro. Y pues yo creo que en parte tiene que ser, desde luego, no tanto pensar en autos voladores o cohetes al espacio, sino más bien pues cómo arreglar las cosas que tenemos en los problemas que tenemos en el espacio público, ¿no? En la convivencia,
en cómo nos movemos, en cómo diseñamos las ciudades y bueno, creo que eso tiene que, estos espacios donde se puede, perdón, estos espacios donde las personas pueden caminar, pueden abordar un transporte público, generalmente también son los espacios más resilientes, ¿no? Y obviamente también con cuestiones como hacer infraestructura que sea infiltrante y una serie de factores que ayudan a hacer las ciudades más resilientes. Y bueno, pues no creo que la tecnología vaya a ser, la tecnología siempre tiene lados, cosas positivas, cosas negativas, pero creo que no, esta idea de apostarle a que la tecnología nos va a salvar de todos estos problemas es un poco ingenuo y tampoco creo que queramos tener ciudades en las cuales pues, las personas estén más bien no convivan y estén pensando en que un auto sin conductor autónomo va a ser la salvación para muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Y bueno, aún con autos eléctricos, y otra imagen que en lo personal me da escalofríos pensar que hacia eso es lo que la visión que queremos hacia futuro, pues a lo mejor serán lugares con menos emisiones, pero con muchas de las otras externalidades del uso masivo del auto, como la congestión, los accidentes, diría yo, la poca convivencia y el estrés y todo lo que conlleva también pensar en un futuro así, ¿no? Entonces, bueno, también una de las infografías que hemos hecho es lo que nosotros llamamos calles completas, ¿no? Entonces, imaginar más bien cómo tradicionalmente sobre todo los ingenieros de tránsito han influenciado mucho la forma de la ciudad a través de autopistas que generan tráfico, contribuyen al cambio climático y que finalmente, pues, de alguna manera hasta los que no usan auto tienen que pagar también las consecuencias y también ayuda generalmente a la expansión de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, las y los niños que viven cerca de autopistas o de calles muy transitadas se desarrollan asma con un 50% más de frecuencia y también desde un punto de vista de eficiencia, pues pensar que en un carril con una persona, dos personas, pues tampoco es la manera más eficiente de mover a una ciudad, a las ciudades grandes, ¿no? Entonces, más bien, pues pensar en calles en las cuales haya infraestructura para caminar, para andar en bicicleta, donde haya buen transporte público, donde haya espacio para los autos, pero mucho más limitado, ¿no? Y desde luego una buena gestión del estacionamiento, ¿no? Además, pues necesitamos también una población más activa en lo físico, digamos, el moverse mientras se llega a un destino también contribuye a una mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, y creo que también a nivel impacto de desarrollo urbano, pues es mucho más interesante pensar una ciudad con espacios verdes, con espacio público y otros que concreto. Y bueno, pues esta es otra manera de ejemplificarlo, son a partir de 6 principios de un desarrollo compacto y denso, una buena gestión del estacionamiento. Ahora estamos trabajando en Guadalajara en un proyecto de zonas de bajas emisiones. Interesante pensar que un área de la ciudad, probablemente el centro de la ciudad, empiece a tener restricciones para ciertos vehículos y más bien que sí puedan entrar transporte público, la movilidad activa, el transporte de carga, pero en vehículos más pequeños, en fin, toda una serie de condiciones interesantes, ¿no?
Y bueno, ya la electrificación en el transporte público creo que es una realidad, todavía no con la velocidad que queremos, pero cada vez hay más, ¿no? Inclusive aquí en la Ciudad de México ya la línea 3 del Metrobús tiene varios autobuses eléctricos. Y desde luego, pues lo más importante, ¿no? Buenas condiciones para caminar, que como sabemos es la forma más básica, más importante, más sostenible y más natural de movernos. Y bueno, en cuanto al reporte, este reporte que se hizo, lo hizo ITDP junto con la Universidad de Davis de California, básicamente analiza estos escenarios globales hacia el 2050 y de ahí el nombre o el subtítulo de que el único camino hacia 1.5, ¿no? Entonces, los 4 escenarios que analiza es el tendencial, el segundo es con la electrificación de vehículos, digamos, la tendencia y ojalá aceleramiento de la electrificación. Y el tercer escenario es nada más pensando en el cambio modal a través de ciudades más compactas, buen transporte público y movilidad activa. Y el cuarto escenario, que me parece el más interesante, es cuando se combinan las dos, ¿no? La electrificación más el cambio modal. Entonces, bueno, algunos de los resultados o de estos escenarios, aquí, bueno, obviamente es importante relacionarlo con kilómetros por pasajero viajado, ¿no? Que ahí también es la manera en la que también la forma de la ciudad influye mucho, ya que pues no es lo mismo un viaje de 10 kilómetros que uno de 40 y demás, ¿no? Entonces ahí ese indicador es el que realmente te relaciona mucho la movilidad con la forma urbana, ¿no? Entonces, pues aquí está la línea base es el 2015 y luego ya empieza a jugar primero hacia el 2030, que es el tendencial o business as usual, en el cual, bueno, vemos pues, la cantidad de viajes que se hacen en vehículos privados, luego ya empieza a haber vehículos eléctricos, luego en rosa son viajes compartidos, digamos, en los cuales pues ojalá empiece a ver más. Y luego, bueno, pensar en la posibilidad también de vehículos eléctricos compartidos, luego, obviamente, muy importante y en ciertas latitudes, pues pensar en las motocicletas o triciclos eléctricos. Y luego, bueno, viene también toda la parte de transporte público, ¿no? Autobús en vehículo eléctrico, trenes y desde luego bicicleta eléctrica y caminata. Entonces, pues ya empezamos ahí a ver, si empieza a haber una alta electrificación, pues empieza a haber más, por ejemplo, más participación de los vehículos eléctricos, de los autobuses eléctricos, en fin, ¿no? Empieza a crecer y luego si pensamos nada más en el cambio modal, también empieza a reducir afortunadamente la cantidad de viajes en vehículos privados y sobre todo empieza a crecer mucho los que hacen en transporte en autobús. Entonces, bueno, pues eso es interesante, pero más interesante ya empezamos a ver que cómo se comporta cuando se combina la parte de la electrificación con el cambio modal. Ahí ya empieza a haber una mayor participación, por ejemplo, de los autobuses eléctricos, ¿no? Si esto lo trasladamos hacia el 2050, bueno, pues o sea, si no se hace nada, obviamente es aterrador la cantidad de viajes que se harían en autos privados o en vehículos eléctricos, ¿no? Pero sí, otra vez, si logramos ese cambio modal más el cambio, pues ya es un escenario en el cual los kilómetros a lo mejor es muy difícil
reducir los kilómetros viajados, pero sí la manera en la que se hacen eso es la clave, ¿no? Entonces, ese se ve, ese es uno de las gráficas. Obviamente esto se relaciona con pues el consumo de la energía, digamos, a través de qué, si es a través de combustibles fósiles o si empieza a haber a través de electricidad, que obviamente también es importante ver de dónde proviene la electricidad, pero en general, aunque sean termoeléctricas, en general sigue siendo más limpio, ¿no? Aunque idealmente, pues sí, es a través de renovables la electrificación, pero bueno, ya en este escenario, pues se ve también claramente lo que sería la electrificación más el cambio modal, en donde la mayoría del consumo eléctrico, perdón, del consumo de energía sería de manera eléctrica y una parte todavía de fósiles, pero ya bastante menor, ¿no? Entonces, esta es clave también para mostrar, obviamente se relaciona con las emisiones. Entonces, ya haciéndolo estos escenarios, en cuanto a gases de efecto invernadero, pues tenemos en rojo el tendencial, digamos, a partir del 2015 y vemos cómo desafortunadamente crecería. En rosa vemos cómo empiezan a bajar si se hace, digamos, la electrificación de los vehículos. En pues como naranja oscuro sería con el cambio modal a través de hacer las ciudades más compactas, y el naranja claro sería el ideal, en la cual se logra, pues según esta proyección, llegar a 60 gigatoneladas de CO2 equivalente, que es pues, prácticamente la mitad el tendencial, ¿no? Y bueno, y de acuerdo a obviamente esto ya luego se contrasta con la gráfica de, pues, cuál es, digamos, ese nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el límite, digamos, de los 2 grados, es en verde, ¿no? Entonces, si nos pasamos de esta cantidad de emisiones, pues desafortunadamente sí, ya llegaríamos a los 2 grados, ¿no? Pero si se logra esto a través de la electrificación y el cambio modal, todavía estaríamos abajo de los 2 grados. Y luego, bueno, esto es por pasajero kilómetro y ya en diferentes vehículos, ¿no? Entonces, como vemos, el principal sigue siendo los autos privados a combustible, luego los minibuses, los autobuses, y así se van yendo. Las motocicletas también tienen una participación importante y muchas de ellas pues también no tienen la tecnología más, inclusive dentro de las de gasolina, pues muchas de ellas no tienen los convertidores y la tecnología para hacerlas más limpias, ¿no? Aquí inclusive se pone, el caso de las bicicletas, pues obviamente no contaminan, pero también se cuantifica la fabricación de todos estos vehículos, fabricación y desecho, ¿no? Entonces, bueno, por eso tienen una pequeña contribución y, bueno, obviamente la caminata sigue siendo la reina de la movilidad sustentable, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece interesante también. Y también aquí haciendo los gases de efecto invernadero por los diferentes modos, otra vez, regresando a que, pues sí, los vehículos a gasolina siguen siendo la mayor amenaza,
hacia el 2050, que se va a poder reducir con autos eléctricos. Esto nada más de emisiones, ¿no? Obviamente ya decía yo, hay otras externalidades que también hay que considerar, pero en cuanto a emisiones, con la electrificación alta sí se controla, pero pues idealmente sería llegar a esto, ¿no? Con el cambio modal o lograr integrar el desarrollo que queremos con la movilidad. Entonces ahí sí ya vemos que es mucho menos lo que contaminan lo que emiten los autos privados, y tenemos un escenario mucho más optimista. Y bueno, finalmente esta es otra vez la misma, pero es resumir que es el camino para no pasar del 1.5 o del 2, de los 2 grados, ¿no? Que es como lo que los científicos han alertado que es como el límite. Entonces, básicamente es electrificación, pero trabajar mucho en la compactación, densidad de las ciudades, tener un transporte público de mucha mayor calidad y facilidades para hacer que la movilidad activa sea segura y atractiva. La acta a nivel de políticas públicas, bueno, pues la electrificación es, desde luego, se tiene que trabajar mucho más en los incentivos con la compra de autos eléctricos. En México todavía no sucede, pero bueno, fuera de la tenencia y la verificación, pero pues en muchos países inclusive el gobierno subsidia, te da un bono por comprar un auto eléctrico. Luego otra parte que también a veces se subestima es todo lo que se necesita de infraestructura de recarga, que sea mucho más fácil. Muchas personas también pues a lo mejor se animarían a adquirir un vehículo eléctrico si es que, pero tienen miedo de que luego donde lo van a recargar fuera de su casa y demás. Todavía no tenemos tantos puntos y toda la infraestructura que se requiere, pero bueno, creo que ya está avanzando y tarde o temprano llegará. Y algo muy importante perdón, aquí es desalentar los vehículos de combustión, ¿no? En lugar de estar construyendo una refinería, pues creo que deberíamos al revés empezar a ver cómo le apostamos a la siguiente revolución en cuanto al tipo de movilidad que habrá, ¿no? Pero bueno, todavía más importante, creo que el cambio modal y también incluye muchas cosas, más desarrollo urbano, de los usos de suelo, de dónde se ubica la vivienda, donde se incentiva que se desarrolle la ciudad, en fin, muchas cosas que tienen que ver con instrumentos, pero al final pues creo que es algo que le tenemos que apostar, ¿no? A ciudades más compactas, con una densidad adecuada, con muy buen transporte público, donde la movilidad activa sea básicamente una de las formas más cómodas y fáciles de llegar, ¿no? Y desde luego también una ciudad que no le apuesta o que no busca desalentar o hacer un poco más difícil el uso del auto, pues difícilmente lo logrará, ¿no? Entonces, gestionar el estacionamiento, el cobro del estacionamiento en vía pública, menos lugares de estacionamientos. Inclusive, bueno, ayer presentamos un informe que se llama cargos por congestión, pensar que a lo mejor el día de la mañana se puede pensar que haya una zona de la ciudad de las más congestionadas, donde los automovilistas paguen para entrar y obviamente ese recurso se utilice para mejorar los sistemas de transporte público. En fin, creo que debemos de empezar a atrevernos a hacer más esos, aunque a los políticos les dé mucho miedo hacerlo o no quieran perder su base de votantes
automovilistas, que además suelen ser también de los sectores que más influencia tienen, ¿no? En la opinión pública y demás. Y bueno, perdón, este todavía no lo traducimos, pero se va a traducir también, es como una manera de mostrarlo. Lo mismo es el escenario, digamos, actual o tendencial, que es hacer ciudades muy pensadas en el auto, con mucha infraestructura gris y donde pues básicamente tenemos todos estos externalidades, ¿no? Desde la, la, el crecimiento, la expansión de baja densidad hacia las periferias, los costos de tiempo, de dinero que significa expandirse tanto, versus también empezar a pensar mucho en la electrificación de los vehículos. Hay obviamente ciudades muy avanzadas en esto. En Europa hay ciudades donde ya la mayoría de los vehículos ya son eléctricos, pero pues si nada más se piensa en eso, también vamos a seguir teniendo mucho de los problemas y también unas ciudades también muy, quizás muy poco equitativas y amables con ciertos sectores de la población, ¿no? Y si pensamos nada más en las ciudades compactas, pues también es difícil pensar que se va a lograr todo esto y si no logramos también apostarle a las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que al final sí, de lo que se trata es más hacia el de abajo a la derecha, donde se logren ambas cosas, ¿no? Ciudades más compactas y con la electrificación de la movilidad. Y creo que con esto termino y el reporte lo pueden bajar en esta página y bueno, desde luego mi presentación va a ser también compartida para que esté dentro de las memorias del seminario.